Buenos días, un abrazo especial, amada iglesia, amigos, hermanos que nos escuchan. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar nuevamente con ustedes, entrando en sus hogares, en sus familias, a través de una palabra de bendición. Vamos a orar. Padre mío, Espíritu Santo de Dios, en este momento nos colocamos en tu bendita presencia, dándote la honra, la gloria y la alabanza. Damos gracias, amado Rey, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos sentir la presencia tuya, tu Santo Espíritu, la gloria de Dios sobre nuestras vidas, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Te pido, amado Dios, que durante este tiempo la misma presencia del Espíritu Santo de Dios sea ministrando cada vida con sanidad, con libertad, con salvación, amado Rey, y con paz en nuestros corazones. Amén. Hoy vamos a mirar la Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el que viene a calmar las tempestades. Dice San Marcos 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre mío, colocamos esta palabra que sea ministrando nuestras vidas, que sea ministrando nuestros corazones. La Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo es el que viene a calmar la tempestad. Cada ser humano en algún momento de nuestras vidas tendrá que vivir, experimentar, pasar una tempestad. A nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de hijos, en sus diferentes áreas, en el área espiritual, en el área física, sentimental, en el área económica, en el área laboral y en el caminar y trasegar de su vida. De igual manera, los adolescentes, los jóvenes, los seres humanos, en algún momento hemos pasado y tendremos que pasar o vivir tempestades. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, 23 al 27, lo pueden leer, o en el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, o en el Evangelio de Lucas 8, 22 al 25. Hay tormentas y hay tempestades. Son fenómenos meteorológicos que se producen. Las tormentas en el mar, las tempestades que se viven. Y una tempestad
son fuertes lluvias que vienen de una manera repentina. Son nubarrones, son truenos, son relámpagos, son una sensación de caos. Y la tormenta trae en peligro, caos y destrucción. Son amenazas brutales que se desarrollan en las aguas y que afectan lo que está en las aguas y fuera de las aguas. Una tormenta es algo devastador, algo que trae miedo, temor, que trae pérdidas, que puede ocasionar muertes. Y hay peligros cuando se navega dentro de una tormenta. Pero la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo calmará mi tempestad, calmará tu tempestad, calmará nuestras tempestades. Es nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 4:35 encontramos que nuestro Señor Jesucristo calma la tempestad. Encontramos tempestades, encontramos tormentas que azotan, que llegan a nuestra vida, que llegan de una manera repentina. Posiblemente sabemos cuándo llegan esas tormentas, pero no sabemos en qué momento van a terminar. Por eso tenemos que depender de nuestro Dios, de su palabra, de tener fe en Dios, en su palabra y en sus promesas. De una o de otra forma, en el relato bíblico vemos una tempestad. Hay tres elementos importantes. Una barca. Dentro de esa barca están los discípulos del Señor. Pero también dentro de esa barca está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el griego original, para describir la palabra tempestad, es seísmos, que significa, de la cual proviene la palabra sismo. Y sismo se traduce en un terremoto. Por lo tanto, hay olas, que en el griego significan megas. Quiere decir que una tempestad se traduce en un terremoto y que esas olas que se levantan amenazantes se convierten en algo más grande que una simple ola. Cuando habla de megas, nos habla como si esa ola se multiplicara 1.000.000 de veces. Muchas vidas, y todos creo, que tenemos problemas, pero algunas vidas experimentan problema tras problema, tras problema, tras problema. Algunos hemos escuchado que nos llegaron todos los problemas al tiempo, que se levantaron tempestades, que se levantaron tormentas, pero tanto en esa tempestad como en esas tormentas necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay tormentas, se puede llamar problemas, se puede llamar crisis, se puede llamar conflictos. Démosle el nombre que se le dé. Lo único que nos garantiza y que nos dice la palabra de Dios es que nuestro Señor Jesucristo es el que calma la tempestad. Dice que las olas cubrían la barca. Tan grandes a veces es la tormenta que nuestros propios esfuerzos son en vano. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado por calmar un problema, por resolver un conflicto, por resolver algo en nuestra vida que está en caos? Y nuestras fuerzas, nuestro razonamiento no alcanza para solucionar eso. Y terminamos buscando a nuestro Dios. Muchas veces nos esforzamos y fracasamos. No encontramos solución a las circunstancias. Pero en el relato bíblico,
encontramos que en esa barca estaban los discípulos, pero también estaba allí la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién necesitamos nosotros en nuestras tormentas? A nuestro Señor Jesucristo. La misma presencia de Dios, la misma presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos las promesas de Dios y necesitamos activar la fe para alcanzar y confiar en nuestro Dios. En este relato bíblico vemos dos paralelos supremamente importantes, dos circunstancias que se están viviendo en medio de una tormenta, en medio de una crisis, en medio de un problema. Encontramos a los discípulos del Señor. A los discípulos del Señor cuando ven la tormenta que viene, cuando están amenazados de muerte. Encontramos unos discípulos llenos de miedo, de temor, de angustia, de crisis. Vemos a sus discípulos abatidos. Pero pensemos un momento esto. ¿Cuántas veces los discípulos caminaron con Jesús y vieron cómo Jesús hacía milagros, hacía sanidades, prodigios, señales, y lo hacía en otras personas? Pero una vez que los discípulos empiezan a experimentar esta serie de circunstancias en sus propias vidas, se olvidaron de lo que habían visto. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Y llegó el momento para los discípulos de colocar y ejercitar la fe y la confianza en Dios. Pero aquí vemos todo lo contrario. Muchas personas caminamos con Dios, conocemos su palabra, conocemos sus promesas, pero cuando vienen las circunstancias, nos desanimamos, entramos en crisis y nos separamos de Dios en lugar de aferrarnos más a la presencia de nuestro Dios. Ellos tenían a Jesús ahí cerca, pero miraron las circunstancias. Claro, acudieron a nuestro Señor Jesucristo, pero en ningún momento se levantaron en fe. Los discípulos abatidos por un lado, y por el otro lado vemos a nuestro Señor Jesucristo durmiendo en la barca, pacíficamente. Estaría cansado de todo su trabajo, pero en medio de esta circunstancia difícil, Él estaba durmiendo plácidamente, tranquilamente, porque su confianza estaba puesta en nuestro Dios. No importaban las circunstancias, importaba que Dios estaba en él, su presencia, la presencia del Espíritu Santo, morando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa presencia traía paz, traía seguridad y traía confianza. Por eso, amados hermanos, necesitamos a Dios en medio de nuestras circunstancias, de nuestras tormentas y de nuestras tempestades. En el pasaje bíblico de Jonás encontramos lo mismo. Encontramos a unos marineros en crisis. Encontramos una tempestad. Y allí, esos marineros experimentados necesitaron tener una total dependencia de Dios. Nosotros necesitamos depender en todo tiempo y en cada circunstancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso la Biblia nos habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este pasaje bíblico de Mateo no nos dice cuándo, no nos dice en qué momento, no nos relata la circunstancia en que debemos de buscar a Dios. No nos dice si estamos bien o estamos mal, lo busquemos. No. La Biblia nos dice:
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que tenemos que buscar es a Dios, independientemente de lo que estemos viviendo, independientemente de la situación, circunstancia o momento que estemos viviendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice la Biblia, y todas estas cosas os serán añadidas. Total dependencia de Dios. Cuando se tiene fe, aún la paz llega a nuestros corazones y nos acompaña aún en momentos de crisis. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En tiempo de crisis necesitamos tener paz, y esa paz nos la da nuestro Señor Jesucristo. Vemos también que muchos de nosotros nos parecemos a sus discípulos en la barca. Conocemos la palabra, conocemos a Dios, conocemos los milagros, pero cuando vienen las circunstancias, en nuestra vida permitimos el temor y la duda. Muchas veces actuamos en nuestras fuerzas, a nuestra manera, en nuestra forma de pensar, y terminamos buscando a nuestro Dios. Terminamos acudiendo a un Dios santo y a un Dios todopoderoso. Muchos utilizan todas las opciones que tienen, pero la última opción que se tiene es Dios. Cuando la Biblia nos relata que la primera opción es buscar a Dios, buscad a Dios primeramente en todo tiempo y en todo momento. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que viene a calmar las tempestades. Si estás pasando por una tempestad, busca a Dios. Si estás pasando por una tormenta, buscad a Dios. Y si no estás pasando ni por una tormenta ni por una tempestad, de igual manera le invito a que busque a nuestro Dios. Nuestro Jesús, en el relato bíblico del Evangelio de San Marcos, donde Jesús calma la tempestad, dice que Jesús es despertado de su sueño, y cuando él despierta, los amonestó, reprendió los vientos, reprendió las aguas, y reprendió también a sus discípulos por su falta de fe. ¿Por qué teméis?, les dijo Jesús, hombres de poca fe. Claro, tenían fe, pero era muy poca. Y cuando la fe es poca o mínima, falta la confianza. Y cuando falta la confianza, permitimos la duda en nuestros corazones. Estos hombres, estos discípulos, les faltó la fe, tenían poca fe, pero permitieron en sus corazones la duda, el temor, la angustia, y todo esto hizo que su fe fuera poca. El temor enlaza, paraliza, trae pánico y nos hace perder la calma. Por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que viene a calmar nuestras tempestades. Es la presencia de Dios que viene a calmar las tempestades en nuestras vidas. La fe requiere confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. La fe requiere dependencia de Dios, no dependencia de un hombre, no dependencia de mi sabiduría, no dependencia de mis recursos o de mis fuerzas, sino una total dependencia de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Esa tormenta que estás viviendo, entrégatela a Dios. Depende de Dios y Él hará lo que tiene que hacer en tu vida. La fe requiere crecer y conocer y caminar
en los principios bíblicos, creer en la palabra de Dios, creer en un Dios santo y en un Dios todopoderoso. La fe requiere valor, valentía, porque la Biblia nos dice, mirando las cosas que no son como si fueran, caminando por fe y no por vista, dependiendo de un Dios santo y dependiendo de un Dios todopoderoso. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, donde habla de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe debe tener certeza, convicción, certeza de lo que estoy esperando, convicción de lo que no veo, pero sé que Dios me lo va a dar. Amén. Entonces vemos que necesitamos ejercitar, necesitamos tener fe, tener certeza y tener convicción, creer en la palabra de Dios, en sus promesas, apoderarnos de esas palabras, remas que llegan a nuestra vida, que Dios nos da a través de su palabra. No importa la tormenta, importa que Dios esté en nuestras vidas. No importan las tempestades, lo que importa es que Dios esté en nuestras vidas. Y así como Jesús calmó la tormenta, así como Jesús calmó la tempestad, de igual manera calmará nuestras tormentas y nuestras tempestades. Llámese enfermedad, llámese necesidad, llámese como se llame, conflicto, problema, no importa cómo se llame su tempestad, entrégasela a Dios. Colócan en el altar del Señor. La Biblia nos dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y Él nos hará descansar. Entrégale esa carga al Señor. Entrégale ese problema al Señor. Entrégale esa circunstancia a un Dios santo y a un Dios todopoderoso. Y Él hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. La Biblia dice que nuestro Dios es el que allana lo que está áspero, que endereza lo que está torcido y que abre sendas donde no las hay. Dios abrirá esas puertas de bendición, calmará esas tempestades. Al que está enfermo traerá sanidad, al que está atribulado traerá paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios es un Dios de milagros. Empecemos a creer en su palabra, a caminar en lo sobrenatural de Dios, a caminar en las bendiciones de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Porque la Biblia dice que nos colocará por cabeza y no por cola. La Biblia dice que las bendiciones de Dios nos alcanzan y nos alcanzarán. La Biblia dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. La Biblia dice que Jehová es bueno y que para siempre es su misericordia. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana hay una nueva misericordia de Dios para nuestras vidas. Por eso, levantémonos en fe. Levantémonos sabiendo que esa tormenta tiene un inicio, pero también tiene un fin. Y que a través de esa tormenta Dios nos quiere enseñar algo. Pero a través de esa tormenta también, ahí está la presencia de Dios para traer calma. Al que está pasando una tormenta, esas personas que están solas, inviten a Dios a sus vidas. Esos conflictos de pareja o de matrimonio, inviten a Dios en sus vidas. Esos conflictos con los hijos, en la familia, invitemos a Dios en nuestras vidas. Esos conflictos laborales, económicos, sentimentales, afectivos, de toda índole, invitemos a Dios a nuestras vidas. Porque nuestro Señor Jesucristo viene a calmar las tempestades y viene a calmar las tormentas. Fe es tener confianza en Dios. Fe es tener paz, es tener calma, es tener seguridad, aún en medio de las circunstancias difíciles. Jesús es el que viene a calmar nuestras tempestades. Nuestra fe será probada a través de cada circunstancia.
Los problemas y las circunstancias y las tempestades nos muestran cuán vulnerables nosotros somos. Y que a través de esa vulnerabilidad necesitamos a nuestro Dios. Esas tempestades muchas veces nos quitan la arrogancia, la altivez, la autosuficiencia, la prepotencia de pronto. Nos derriban los ídolos a nosotros mismos para que empecemos no a depender de nosotros, no a depender de otros, no a depender de un trabajo, no a depender de algo, sino a depender de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Hemos conocido a Dios como sanador. Hemos conocido a Dios como nuestro proveedor. Hemos conocido a Dios a través de Jesucristo como nuestro Salvador. Y le invito a que conozcas a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, como viene a calmar tú, mí y nuestras tempestades. Vamos a orar. Padre mío, en este momento, en unidad con cada vida que me escucha, te entregamos, amado Dios, las tempestades. Te entregamos, amado Dios, esas tormentas que estamos viviendo, amado Rey. Pero hoy las colocamos en tu altar. Hoy, Padre, así como Jesús estuvo en esa barca con sus discípulos, hoy te invitamos, amado Dios, a nuestras vidas. Invitamos la presencia de Jesús. Lo reconocemos como nuestro único Señor y suficiente Salvador, para que las tormentas que hoy aquejan nuestras vidas, tú las calmes, amado Rey. Oro de una manera especial por aquella persona que está enferma, amado Dios. Yo te invito a que lo visites, amado Rey, que lo visites con paz en sus corazones, que lo visites con sanidad, amado Rey. A aquellas personas que están pasando por una crisis económica, hoy te pido, amado Dios, que abra puertas de provisión, que supla, Señor, esos dineros para cancelar las deudas, para pagar las circunstancias o obligaciones que tenemos, amado Rey. Oro por aquellos que están esperando que se les abra una puerta de provisión, una puerta de empleo. Oro por esos conflictos en pareja, por esos conflictos con los hijos. Oro por esos conflictos por los que estamos pasando, amado Rey. Hoy los colocamos en tu altar. Hoy queremos, amado Dios, invitarte, amado Rey, para que seas tú, amado Dios, calmando esa tormenta, calmando esa tempestad, Dios, y colocando en cada corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amado Rey. Espíritu Santo de Dios, te invito a cada familia. Tú sabes la necesidad que hay en esos hogares. Tú sabes, amado Dios, los conflictos por los que están atravesando. Hoy te invito, amado Rey. Te entrego las tormentas de tu pueblo. Te entrego las tempestades de tu pueblo, amado Dios. Y tú harás con eso lo que tienes que hacer. De igual manera, amado Dios, compartimos contigo, amado Dios, cada bendición que nos ha dado, cada bendición que nos das y cada bendición que nos darás, Señor. Hoy te doy gracias por tener un techo. Hoy te doy gracias, amado Dios, por suplir ese alimento espiritual, por suplir ese alimento físico, por suplir esa provisión, amado Rey. Hoy envío, Señor Jesús, en tu nombre, esa bendición para cada hogar, amado Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, glorifícate a través de cada vida, glorifícate a través de cada hogar, glorifícate a través de cada familia, glorifícate a través de nuestros hijos. Hoy, Padre, te pido una bendición especial para nuestros hijos, una cobertura de bendición. Gracias por la sabiduría que le das. Gracias por esa inteligencia. Gracias, amado Dios, porque tú, amado Rey, colocarás nuestros hijos en lugares de honor y en lugares de bendición. Padre, hoy te pido, Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada vida. Que las promesas que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob sean al doble,
sobre tu pueblo. Un abrazo grande, amigos, hermanos. Un abrazo grande, iglesia. Les bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y un abrazo especial. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.